Hola, hoy os traemos al canal una nueva impresora de mano de Anycubic. Es la Anycubic Photon M3 Premium, una nueva impresora de 3D de resina con la mayor resolución de la serie M3 hasta la fecha. Entre sus características cabe destacar su pantalla monocroma LCD de 8K de 10 pulgadas con una resolución de 7680 x 4320 píxeles y una resolución de XID de 28,5 micras. Gracias a esto podremos obtener impresiones con gran detalle y nitidez. Por otro lado, su fuente de luz Light Turbo 2.0 proporciona la alta uniformidad de luz del sistema de fuente de luz COP, al tiempo que elimina la luz parásita, creando una superficie de modelo delicada y suave. El sistema UA está refrigerado automáticamente por dos generosos ventiladores bastante silenciosos y con ajustes automáticos de velocidad para asegurar la temperatura óptima del sistema. El tamaño de construcción de la Photon M3 Premium es de 250 x 220 x 120 milímetros. Su placa de construcción es grabada con láser y borde texturizado. Otro aspecto interesante es la inclusión de un doble sistema de limpieza de aire de carbón activo, el Air Pure, que ayuda a reducir significativamente el olor de la resina. También tenemos un tanque de resina un 60% más grande, lo que elimina la necesidad de rellenar la resina constantemente cuando se imprimen modelos de gran tamaño. El tanque de resina viene con una lámina de NFEP instalado. Los NFEP muestran un aumento del 10% del éxito en la tasa de impresión sobre los FEPs estándar. Tiene una interfaz de control táctil TFT de 4,3 pulgadas. Y además nos trae las conexiones en la unidad para la fuente de alimentación, el interruptor de encendido y el puerto USB para la transferencia de archivos, además de una conexión de antena Wi-Fi. También destacar que pronto será lanzado el nuevo Anycubic Smart Clone Service para poder monitorizar nuestras impresoras y demás funciones. Cuando salga os lo presentaremos, no os preocupéis, os tendremos informados. Ahora vamos a nivelar la cama. Aflojaremos estos 4 tornillos para que quede liberada la placa de impresión. Colocaremos la placa en el eje Z y apretaremos la rosca. Colocaremos el papel de nivelado que nos trae la máquina. Iremos a menú. Seleccionaremos Move Z. Ahora apretaremos el botón de Home. La placa comenzará a bajar hasta apoyarse en la pantalla LCD. Con una mano nos ayudaremos apretando hacia abajo y apretaremos los 4 tornillos que previamente habíamos aflojado. Volveremos a la pantalla y pulsaremos en Z igual a 0. Le daremos a Enter y de esta manera ya tendríamos la cama nivelada y lista para su uso. A continuación, vamos a proceder a la impresión de una figura. Para ello, ya tenemos nuestro modelo creado en el slicer de Anycubic Photon Workshop. Lo laminaremos y pasaremos el archivo al pendrive. Rellenaremos nuestro tanque de resina e imprimiremos nuestra figura.
os dejo un timeline para que veáis una muestra de la impresión. Aquí ya tenemos nuestra figura terminada. También os voy a estar mostrando más modelos que hemos hecho con la M3. Las pruebas que hemos realizado con la Photon M3 Premium no hemos tenido ningún problema con ella, obteniendo unas piezas bien definidas. Igualmente seguiremos probándola a fondo para ver completamente los resultados. Uno de los puntos a mejorar es el laminador Photon Workshop. Ahora nuestra valoración final. Esta impresora es sin duda apropiada para principiantes como para usuarios más experimentados que busquen mayor detalle y resolución. Es una máquina que cumple con las expectativas que teníamos, ofreciendo unas impresiones de alta calidad a la altura de lo esperado de esta máquina premium. En la descripción te dejaré un enlace directo a la página oficial por si quieres más información o adquirir esta máquina. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de suscribirte y darle al like. ¡Nos vemos!